en vivo y es que quiero agradecer a Carolina Vargas quien se ofreció de voluntaria para este demo porque creo que es un acto de valentía y también de estar conectado con esa posibilidad de que todos aprendemos de todos, ¿no? Eso era importante para mí. Bueno, te voy a empezar a compartir la grabación. La grabación dura 30 minutos. La vamos a escuchar en un solo momento y ya después entramos a compartir aquí entre todos. Un segundito que estoy haciendo aquí los temas de compartir sonido, compartir. Listo. Por favor, me hacen una señal. Me estoy viendo a David y a Patti. Si escuchan. Bueno, hola, Caro. Hola ¿Cómo Titina, buenos vas? días, ¿cómo estás? Bien. Mujer, entonces ya estamos grabando. Quiero pedirte autorización para que esta grabación sea usada para fines académicos y posteriormente para ser subido a la red en YouTube de Damián Goldberg, que es del Master Coaches de Latinoamérica y España. ¿Mm? Tienes el permiso. Muchas gracias. Igual, después al final de la sesión, volvemos a ratificar que estás de acuerdo, ¿no? Caro, tenemos 30 minutos para este demo. No va a ser una sesión típica. Voy a estar aquí presente para ti, para el tema que traes y bueno, espero que sea muy útil para ti. Es mi mejor deseo y mi Muchas mejor gracias. intención. Gracias, Titina. Gracias a ti por ofrecerte. Quiero saber cuál es ese tema tan importante que quieres tratar, que te lanzaste a hacer, pues, mi coachee para este demo. Bueno, en realidad es que observándome estos últimos días, me pillé un, como una especie de patrón y Ujú, es cuando enfrento tareas, cosas, actividades que son importantes para mí, empiezo como a postergarlas. mm, Como a dejarlas así, pero no, lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer media hora antes. Y encontré eso, que entre más importante es algo para mí, más tendencia tengo a postergarlo. es un nuevo descubrimiento. Sí, Mm. ¿Y cómo te está haciendo sentir este descubrimiento? Que noto hay un cambio en tu tono de voz. uy, como si, no sé, como si fuera algo de compromiso, del que siempre me he sentido como orgullosa y tranquila. Y encontrándome esto fue como, uy, ¿y esto como qué quiere decir? Entonces tenía eso rondando en mi cabeza estos días y me gustaría traerlo aquí a este espacio. Claro que sí. Me dices como que hay una extrañeza en ti porque es un tema de compromiso. ¿Qué hay Sí, ahí? ¿no? Como un no saber la razón de esa repetición en postergar, en aplazar, en dejarlo para despuesito si puedo. Ujú. Mm. ¿Y esto es nuevo, Caro? Pues es nuevo verlo. No sé qué Verlo. tan nuevo sea como, como presente en mi vida, pero no me había dado cuenta que era algo así tan como patrón, como repetición, no sé. Sí, Ok. Y cuando hablas del compromiso, ¿qué estás notando ahí entonces? que es como si faltara un poco de compromiso conmigo. Mm, Mm. ujú. Sí, algo así. Con respecto a este tema, ¿qué te gustaría entonces revisar en esta sesión específicamente? Como encontrar la razón, encontrar Mm, qué hay detrás de ese postergar, o yo no diría evitar porque finalmente hago las cosas, solo que las postergo hasta que ya no las puedo postergar más. Es como alargar los plazos y quisiera entender.
¿Qué razón me lleva a mí a postergar las cosas así? Cuando son importantes, y sobre todo cuando son importantes para mí. Ujú. Ok. ¿Cuál es la razón que hay detrás para postergar las cosas que son importantes para mí? ¿Sí? Yo te quiero decir algo que no puedo dejar de decirte y es que me sorprende lo que me cuentas. A ti también te sorprende, ¿cierto? Sí, un poco. ¿Qué te sorprende? Que es algo diferente a mi comportamiento usual, Mm, ujú, que siempre he sentido que me caracterizo por cumplir, por atender compromisos, por llegar a tiempo, por hacer las cosas que debo hacer y entonces eso me sorprende. mm. Entonces, estás muy clara que esto es lo que quieres tratar y que ese es encontrar la razón, lo que quieres Mm, buscar de esa conversación. Creo que sería útil para mí. Claro que sí. Muy útil. Se trata de ti. Sí. Mm. Ujú. Caro, qué quisieras encontrar al final de la conversación con respecto a esto? Yo creo que al encontrar el motivo o los motivos, o no sé qué podamos descubrir allí, pues va a ser como encontrar ese primer paso que necesito para darle la vuelta, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, El, si encuentras el primer paso, ¿consideras que esta sesión ha sido exitosa para ti? sí, Mm. ¿Qué hace que esto sea tan relevante hoy? puede ser como el momento de vida en el que me encuentro. Mm. ¿Y cuál es ese momento, Caro? Es un momento más reflexivo, es un momento más de como de recoger aprendizajes, es un momento de practicidad, de qué necesito hoy, qué no, qué me es útil. Puede ser por ahí. ¿Qué? ¿Es tu momento? Sí, yo diría que hay factores externos del mundo revolucionado que tenemos, de la situación, pues no solo del país, sino del mundo entero, que aumentan esa reflexividad, ¿no? O esa condición de pensar las cosas, pero tiene mucho que ver conmigo, con lo que Mm, estoy viviendo como persona. Ujú. ok. Entonces te entiendo que este tema es relevante porque tiene que ver contigo como persona y también con lo que está sucediendo en este mundo hoy. Así ¿Mm? es. Mm. Vale. Caro, y entiendo que ya llevas unos días ahí observándote, me decías, ¿es así? Sí, así es. Ujú. Si conectas con todo lo que has venido observando de ti, sintiendo, Ujú. pensando, em, ¿por dónde crees que podríamos continuar esta conversación para lograr esto que deseas obtener? Bueno, creo que podríamos comenzar por determinar s- si hay elementos que yo pueda identificar antes o durante esa postergación, que como aterrizar sobre el hecho mismo, sobre ese, no sé, hábito, si se puede llamar hábito. Sería útil como tratar de encontrar esos elementos que lo acompañan, como esa caracterización de eso que hace que yo diga, bueno, a ponerlo ahí en el congelador un ratito. Mm, ok. Como entrar a escudriñar un poquito más y rescatar elementos, Sí, es lo que me estás pidiendo. Ok. sí. Antes de ir allá, voy a preguntarte algo que estoy asumiendo, pero que me parece importante aclararlo aquí. ¿Qué es postergar para ti? Es darle tiempo que no siempre es necesario.
Es como, bueno, si tengo una semana para hacer esto, pues lo puedo hacer el viernes, no lo tengo que hacer hoy, ¿no? Y entonces el viernes digo, bueno, pero pues si ya esperé un mes para hacer esto, no pasaría nada si lo hago la próxima semana. Ujú. Es como ir ampliando los plazos de ejecución o de revisión de las cosas hasta que ya definitivamente Toca. toca. Exacto. Sí, ok. Ok, Caro. Caro, entonces, vámonos por ahí por donde me propones. Este, te voy a invitar a que traigas a tu memoria momentos y situaciones en los que últimamente has postergado Ujú, y empieces a notar qué hay ahí, en ese antes, me decías, ¿no? mm. En el antes es como parte de la planeación de mi día, de mi semana, de las actividades. Bueno, ¿qué tengo que hacer? A, B, C, D. Ujú, Y dentro de esos que hacer, siempre el D empieza a hacer eso que yo sé que es importante. Es como si lo fuera poniendo en el rengloncito de abajo y voy sacando de mi agenda las cosas que me parecen más sencillas, que saco más rápido y, mm, y me generan como, ay, bueno, eficiencia, he hecho estas cosas de mi lista, ¿no? ujú, Y voy dejando en el rengloncito de abajo eso que siento que es importante, incluso a veces se acaba el día o el plazo y cuando vuelvo a hacer mi nueva lista, entonces vuelve a aparecer, ¿no? Es como, ay, esto me faltó, ok, pasémoslo para acá. Y al pasarlo vuelve a pasar lo mismo. Entonces empiezo a correr, a correr, a correr hacia abajo. Y cuando ya digo, no, es que definitivamente esto es para mañana o para mañana, me veo agobiada frente a algo que sé que es importante, no le dedico como el tiempo o la energía adecuadas porque no lo hice cuando debería haberlo hecho o cuando quisiera haberlo ujú, hecho más bien. ujú. Sí. Me lo acabas de describir. Mm, Y en ese recorrido, ¿qué notas frente a esto que me estabas diciendo? ¿Qué es eso en detalle, como muy sutil, que empieza a suceder contigo? Que es más fácil para mí cumplir los compromisos que tengo con otros que los míos. Mm, mm, Cuando estaba diciéndote qué es lo que hago primero, además de ser cosas que me parecen más sencillas, es cosas que digo, no, a esta persona yo no puedo quedarle mal. ok, O yo me comprometí con esto y si yo tengo un plazo, pues yo lo tengo, yo lo elijo, no es que lo tenga, elijo cumplirlo. mm, ujú, ujú, Y sí, eso me di cuenta describiéndote ok. el ejercicio. Entonces sales primero de lo más fácil y también de cumplirle primero a los otros. Sí. Y también entiendo que ahí dependiendo de la persona o del cliente, Mm. seguramente. Vale. Y decías, dejo de último lo mío y también dijiste lo importante. ¿Cuál es la diferencia entre hay diferencia entre lo mío y lo importante? Mm. Eh, es que las cosas mías que son sencillas las hago rápido. Mm, La combinación es la que me pone ahí como en modo espera. mm. Cuando es para Y mí y es cuént, importante. ¿qué? Y cuéntame de ese modo de espera, ¿qué es estar ahí? Ay, es un modo cómodo, diría yo. Es un modo fácil, es un modo tranquilo. Mm, Pero es interesante. sí, pero es un modo que se traduce después en sentirme un poco como apurada y yo diría que hasta sobrecogida de no tener el tiempo que quisiera, la energía y la dedicación que podría dedicarle a cosas que son importantes. Ujú, ujú. ¿Cómo vamos hasta aquí frente a lo que quieres de esta conversación?
Bien, creo que he encontrado elementos, describiéndotelo, he encontrado elementos que de pronto no había visto, como esa diferencia de importancias. O sea, es que yo no me cumplo, no, no es que no me cumpla. Que cuando es demasiado importante, como que me lo pongo así de frente, ¿no? A ver. mm, ¿Qué es ponérselo así de frente? Es, es como darle una voz o una personalidad a la tarea, ¿no? Al Mm, decir, esto es importante y esto es para mí y esto puede tener estos efectos, sí, es darle una voz frente a mí, a esa actividad. Mm. y veo que levantas la mirada. Sí. ¿Qué hace que levantes tu mirada cuando dices eso? Pues como la claridad de todo lo que hay ahí en el ejercicio de ver de frente una tarea, que no es como tan tarea, yo creo que es eso. Las tareas se Mm, hacen fácil. mira qué interesante. Mm. Las tareas se hacen fácil. ¿Esto qué es entonces? Eh, Creo que son como acuerdos más profundos que una tarea, o cosas donde está implicado como un pedacito de mí. Mm, ¿qué más estás descubriendo ahí? Mm, como, tal vez lo que me complica no es la tarea misma, es lo que Mm, representa. mm, Mm. Es lo que representa. Y lo que dice de mí misma esa tarea es como, no me preocupan las fallas. Si yo hago algo y me equivoco, si hago algo y sale mal, pues lo intento, aprendo, no pasa nada. ujú, Pero cuando estamos hablando de algo que implica algo más que una tarea y que es muy, muy importante para mí, es como son esas cosas que no pueden fallar. ah. Ah, wow, sí. Sí, sí que. Sí, es temor, es como si hiciera rápidamente una clasificación de, bueno, aquí si me equivoco lo vuelvo a intentar, pero aquí no me puedo equivocar. Mm, Eso es lo que me hace postergar. ok. Si lo resumes, entonces, ¿qué estás descubriendo hasta ahora? Que no es un tema de falta de compromiso, sino de exceso de compromiso. Mm, mm. Sí, ¿Qué está es, pasando ahí cuando lo dices? pues hay un poquito de tranquilidad Ok. conmigo, ¿sí? No, no es que yo me esté fallando, Mm, por decirlo, por expresarlo de alguna manera, sino que probablemente estoy abrumándome con la importancia de las cosas que son realmente representativas. ok. Bueno, dicho así, suena como, Suena como. sí, me da tranquilidad ver que no es que no me importe, es que me importa mucho. Ok. Mm. ¿Quisieras hablar de lo que te abruma? Sí, puede ser, ese abruma es como, si esto es tan importante y tiene que ver conmigo, con lo que soy, con mi esencia, y lo hago mal, pues ¿qué pasa conmigo? Pues, Mm. ¿Y sabes qué pasa contigo? no, creo que eso es lo que me da susto. Mm, ¿Qué pasa si algo que siento que de cierta forma me define?
y no sale bien. mm, Sí, entonces es mucho más que tareas o acciones o claro. cosas por cumplir, ¿no? No es necesariamente esa lista que hago, es lo, lo que representa en términos de que me identifica. Mm, mm. Caro, quiero ser muy respetuosa contigo, que me dijiste que querías rescatar elementos. Y aquí estamos entrando a lo que hay detrás de ese abrumarte. Ujú, eh, y me decías, me da susto. Creo que no recuerdo la palabra exacta que usaste. ujú. Quisiera seguir explorando ahí. Sí, yo pienso que los elementos los fui encontrando en la forma de describirte lo que pasaba, Ujú, ¿no? sí. Hay una lista, hay una planeación, hay una priorización de tareas, hay una postergación, o sea, como hay varias cosas que son elementos, pero ha sido valioso como poder clasificar en mi mente que no es simplemente dejar de hacer tareas. Y creo que explorar ese abrumarme, pues está relacionado con la razón de por qué lo hago, que finalmente era lo que no podía como escudriñar un poquito, como entender. Mm. Ok. Mm, Hasta ahora, ¿qué ha sido lo más valioso para ti de esta conversación? Creo que esa tranquilidad que te describía hace unos minutos de que no estoy faltándome, Ujú, sino al contrario, estoy cuidándome. mm. No te estás fallando. No. Ok. Y si volvemos entonces a aquello que te abruma, Ujú. ¿qué rescatas de ahí? Lo que me abruma es sentir que eso que es importante, que eso que me define, mm, no está o no está como yo quisiera. Ujú. ¿Y sabes cómo quisieras? Sí, es eso que hace, que como que representa mi identidad, lo que me describe, lo que me hace ser yo. Y, y cuando aquella actividad o tarea está tan relacionada con, con mi identidad, me asusta. ¿Qué No, es lo es que te como asusta realmente, Caro? mm, perder la identidad. Mm, Mm, sí, ¿Qué emoción llega cuando dices esto? como no, pues la identidad no la puedo perder. Mm, Sí, lo que yo soy, mi núcleo es mío, es como si fuera una especie de materia prima, entonces eso no se pierde. ok. Mm. ¿Para qué te sirve decir esto? Es como para tener la tranquilidad de enfrentar aquellas cosas que postergo. Es como, no hay nada tan terrible que pueda pasar que me quite lo que yo soy. Mm, Y postergándolo, sí,
si estoy reflejando un comportamiento que no es muy mío y que no me representa. Ok. Mm, Esa reflexión es interesante, ¿no? mm. ¿Qué elemento rescatas de ahí? Encontré Mm. una certeza que me puede servir en aquellos momentos de duda. Si, ¿Y cuál si, es? si mi identidad es lo que yo soy, nada que ocurra y nada que salga mal puede cambiar eso. Mm. Decirte esto en esos momentos, ¿te Sí, sería útil? me sería útil. Un comportamiento específico o la ausencia de él es como, es eso, es un momento específico, no, no cambia lo que yo soy. Mm. Sí, me sería muy Cuan- útil decirme eso. Ok, y haces un gestico ahí con tu boca, como Ujú. de, uy, aquí hay algo interesante. ¿Hay algo más que no hayas compartido que quisieras compartir aquí? No, creo que además de entender un poco, entender mucho de lo que hay debajo de esas situaciones que postergaba, pues encontré una herramienta para irlo cambiando. Creo que eso es más de lo que había, digamos, manifestado que quería en este espacio, Titina. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, Caro. Mm, te reconozco como esa mujer comprometida no solo con los otros, sino también contigo misma. Y ahora a mí me hace más sentido, porque como te conozco, te decía, me causa curiosidad este tema. Ok. Caro, ¿quién vas a ser tú ahí empezando a apostarle a esto? Creo que voy a ser un poquito más espontánea. Mm, maravilloso. Sí, voy a ser un poquito más espontánea frente bueno, si lo postergo puede ser parte de lo que necesito conmigo para estar tranquila. Si decido hacerlo y me siento más valiente desde esa espontaneidad, eh, puedo encontrar cosas interesantes al lograrlo. Pero sí, creo que es como tomarlo más natural, menos acartonado me puede ayudar. Mm. Caro, ¿qué es la espontaneidad en tu vida? Es diversión, Mm, es diversión, es como frescura. ok. ¿Qué tan valioso es para ti traer más espontaneidad a tu vida ahora? Mm, no, no, diría, es interesante, es agradable, es como, ¿por qué no? Mm, Ujú. ok. ¿Qué va a ser posible desde ahí? Mm. Sentirme mejor conmigo, eh, y de pronto tener una energía bonita frente a mis actividades. Ok. Caro, vamos a ir cerrando. Vale, ¿Sientes que te llevaste, encontraste entonces eso que había detrás de postergar lo que es importante para ti? sí, ¿Te estás llevando los elementos que querías también? sí, sí, haciendo este recorrido los vi clarito. Ok. ¿Hablaste en algún momento de que te sentías apurada y sobrecogida? ¿Eso dónde está ahorita?
en la medida en que esté más presente esa espontaneidad y tenga claro que esto no es una falta de compromiso conmigo, sino al contrario, Ujú. estoy dándole un lugar importante a las cosas que son importantes para mí. eh, Ese sobrecogida se vuelve una razón para hacerlas, no un descarrilador, sino parte de las cosas que me ayudarán a hacerlas. Ok. Caro, ¿qué acciones específicas vas a empezar a gestionar pronto? Pues creo que la primera es hacer una lista diferente. Ah, mira qué interesante. Unas son las cosas que tengo como en mi día a día normal, y creo que voy a empezar a clasificar las que son de verdad importantes para mí, y así va a ser más sencillo tener presente esa diferencia y decirme lo que me encontré hoy, que sería útil decir. Ok. ¿Hay algo más que quisieras empezar a hacer o esos son tus primeros pasos por ahora? Yo creo que es un paso importante porque en la medida en que tengo identificado aquello que es importante, pues puedo empezar a ver qué pasa, ¿no? Al tener un nombre ya tan Ok, específico, puedo empezar sí, a explorar y a observar qué pasa conmigo y con el tiempo de ejecución. Y eso me dirá cuáles serán los siguientes pasos. ok. ¿Te sientes completa con esto que te estás llevando? Sí, 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 hasta emocionada un poquito. sí. ¿Qué te emociona? Ah, como verlo con otros ojos. Mm. Mm, ¿Te da alivio? sí, Mm. Yo lo sí, como siento acá. descansito, como... Sí, 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 yo lo siento acá también. Caro, te voy a proponer, si está bien para ti, cerrar diciéndote una frase, como que sea el moño de esta conversación. ¿Cuál Gracias. es esa frase que quisieras decirte? Eh, Ningún resultado esperado puede cambiar lo que soy. Mm. Suena muy potente. Mm, sí, ¿Te sí, serviría también esa frase? sí. Mm. ¿Ibas a decir algo y te interrumpí? ¿Qué ibas a decir? ¿No? ¿No? Voy a escribirla, me gustó. Ok. Caro, ¿está bien para ti si dejamos aquí esta conversación? Sí, Titina, muchísimas gracias. Ok. Quiero preguntarte nuevamente si estás de acuerdo con que esta sesión sea compartida para fines académicos y de YouTube. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por permitir esta sesión tan bonita y de tanto aprendizaje para Ujú. todos, incluyéndome. Para mí también. Gracias. Voy a dejar de grabar acá. Hola, Normita, ¿estás por ahí? ¿Me oyen a mí? Escuchamos. Ok. Un sello muy tuyo, Titina. Qué ¿Y cómo? sesión tan amorosa, me encantó. Ah, ¿y cuál es el sello ese? Ese, tú, Ese es tú un, eres muy... ese es un sello bonito, gracias. Norma, Sí, ¿estás ahí? no, la veo congelada. Parece que se nos cayó. Bueno, entonces me va a tocar aquí tomar el bando. Bueno, bienvenidos a las caritas que no había visto, Patti, Anita, y me alegra mucho que estén acá todos. Y la idea, como lo maneja Norma, me voy a ir yo mientras ella llega. Es que me pregunta a mí cómo me vi. Me pregunta a mí cómo me vi y estaba preguntando qué responder.
pensando qué responder. En realidad no quiero hablar mucho yo, quisiera oírlos a ustedes. Lo que sí les puedo contar es que pues revisé las competencias a nivel MSC mientras escuchaba la sesión y siento que pude modelar muchas de esas aquí para ustedes, que era mi intención. A veces no es tan sencillo. Tuve una coaching maravillosa, vuelvo y la reconozco, muy dispuesta, muy abierta, sabiendo que estaba siendo grabada y eso no es fácil para nadie. Y creo que lo que quiero reconocer hoy de esta sesión es ese ambiente de seguridad y confianza que logré generar en la sesión y que me lo dijo Caro cuando apagué la grabación, me dijo, se me olvidó que estábamos grabando. Entonces me pareció que eso fue un buen indicador de que había ocurrido, se había sentido en ese ambiente de seguridad y confianza. Normita, empecé yo en vista de que te me caíste, entonces te doy la Estoy palabra. con problemas con mi computadora nueva. Se me cortó 2 veces, o sea, una entré enseguida y ahora de nuevo se cortó, así que entré directamente a la tablet, porque digo, bueno, lo que pasa es que no la sé manejar la tablet. O sea, a Listo. ver, ahí Ay, me Dios. puedo ver yo y te veo a vos, pero no veo al resto. Vale, Así que tranquila, te tranquila. voy a pedir Mira, que coordines vos. bueno, yo les había dicho que la pregunta que tú me ibas a hacer era que cómo me había visto y empecé a responderla. Bueno, yo Entonces, hiciste las dale, preguntas, o sea, de yo qué me la perspectiva. hice. Ah, vos te la dijiste. Bueno, bárbaro, para que todos la escuchen. Listo, entonces voy a terminar y te doy la palabra a ti. Que estaba diciéndoles Bárbaro. que la competencia que como que más reconozco que estuvo ahí presente fue la de crear ese ambiente de seguridad y confianza y me gustó. Fue de mucho respeto con mi coach y que a tal punto pues que ella me manifestó después que se le había olvidado que estábamos grabando para este demo. Entonces, eso fue como lo que yo quiero resaltar positivo y oportunidad de mejora vi cuando le pregunté por la emoción y no me dijo. Y a los dos, a pesar de que a las dos se nos aguaron los ojos y estaba muy claro que había ahí algo, y ella continuó contando lo que quería. Y eso me pasa a mí a veces, y es que ese respeto se me va al otro lado, ¿no? Y es como que si ella no lo quiere decir acá, pues lo estará recogiendo y continúo. Entonces, pues sí, indudablemente esa es una oportunidad de mejora. En un ambiente privado, seguramente la hubiera retado más y le hubiera preguntado nuevamente por la emoción. Aquí como un poco intencionalmente y también como la duda de si era o no respetuoso con ella hacerlo, lo dejé pasar. Entonces eso también lo vi. Y muchas otras cosas, pero quisiera escucharlos a ustedes y te doy la palabra, Norma. Bárbaro, Titina, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que en una presentación general es muy difícil eh, trabajar con las emociones y si el cliente se resiste o pone un freno, bueno, hay que respetarlo, digamos, ¿no? O sea, cosa de que a lo mejor a nivel privado eso no pasa, pero yo creo que la fuiste llevando, o sea, a nivel de profundidad, o sea, el acuerdo fue de MSC, o sea, en el sentido de que no lo soltaste hasta no tener muy claro qué es lo que pasaba, qué es lo que quería, qué es lo que realmente se quería llevar, y lo retomás al final, ¿no? O sea, volvés al acuerdo, a lo que ella se había planteado y a ver si realmente lo había logrado o no. O sea que eso es muy valioso. Y tus silencios también, o sea, silencios MSC. O sea, o sea, ¿quién estaba siendo vos cuando estabas haciendo eh, coaching realmente? Con, estoy totalmente de acuerdo con esto de la creación de confianza, tu presencia y la posibilidad de crear un clima, ¿no? O sea, un clima que le permitió a ella de alguna manera abrirse también. Así que bueno, esto es como lo más importante, lo más grueso. Pero vamos a escuchar a las otras personas porque bueno, hay varios que yo creo que por ahí sí pueden participar y aportar. Así que vamos a ver quién, no sé ahora qué puedo apretar para ver el resto.
Tranquila, Norma, yo te ayudo. David levantó la manito, entonces escuchamos a David y después a Patricia. Y después vamos viendo si alguien más se anima. Bárbaro. Dale. Gracias, Titina. Gracias, Norma. Bueno, como te decía, Titina, un sello muy tuyo y algo muy valioso y es que vi cómo desde esa morosidad tuya retaste a profundizar. Una pregunta que la llevaste a profundizar y que inclusive en su corporalidad se vio y le dijiste, es tu momento, y la retaste a profundizar desde un tono súper amoroso y creo que eso va muy a la profundidad de lo que logra una sesión a nivel MSC, ¿cierto? Y es no quedarte solamente con el contexto, sino desde ahí profundizaste, te llevaste la posibilidad de traer tu intuición diciendo, no sé si la misma palabra es para mí, entonces quiero entender qué es postergar para ti, y la llevaste a clarificar en varios momentos los conceptos y creo que eso fue demasiado valioso. Inclusive el cómo la invitaste a visualizarse Ujú. en los momentos complejos, ¿cierto? Y además fue una sesión en corto tiempo, o sea, 30 minutos, que lograste profundizar muy bien y desde ahí me pareció que cumple con los criterios de un MSC, ¿cierto? Y es, haces diferentes niveles de acuerdo, clarificas, retas desde tu estilo y llevas a que ese mismo compromiso al inicio en el que se vuelven partners, en el acompañarla desde eso que tú traías, lleva a que, como se dice por aquí, una sesión muy redondita. El inicio lo cierras con los grandes aprendizajes e inclusive no te quedas con el último concepto, sino vuelves y clarificas. O sea, ¿qué va a ser diferente para ti? ¿Y cómo te sientes? Y desde ahí, ¿qué te da ese alivio y cómo lo sientes? O sea, para mí fue muy valioso. Chévere. Gracias, Titina, por traernos este aprendizaje. Bueno, gracias David, gracias por tu intervención. Pati, y después vamos con, ay, había levantado Cristian. la mano. Cristian, pero se me fue. Ah, no, ya está ahí, Cristian, dale. Gracias. Titina, gracias. Yo para no repetirme en lo que ya han dicho, lo que dijiste tú misma, lo que dijo Norma y lo que dijo David, eh, yo quiero traer como una pregunta que a mí me pareció que era de mucha vocación de conciencia y que de altísima escucha tuya, y es esto de que si es diferente, que si hay diferente entre lo mío y lo importante. Es como pa, ¿no? Como ir a esa creencia de que lo mío no es lo importante, me pareció como muy de ir a un lugar Ujú. en el que la exploración era bien importante. David ya recorrió las otras también que yo había visto, que era esto de este momento, me gustó mucho, por lo que ya David dijo que había suscitado. Y para decir diferente o nuevo, este tono como identitario en el cierre, en el que va más allá de la postergación de la tarea y va como más algo más amplio, ¿no? De que se habilita para ti ahora, cómo te estás viendo ahora, y salirse del eje puro de la conversación a un ambiente mucho, a un zoom mucho más elevado y mucho más global, que permitió para la coaching en esta sesión verse más, como ver cómo este aprendizaje iba a más y no iba, no solo iba o iba a más, para no decir que no solamente iba a un lugar, sino que iba a más. Mm, Tal vez eso, y hay algo que aprendí y me sirve en mi proceso también, y es como de alguna manera al principio dices, me sorprende que es como desde ti, pero al final también dices, como te conozco y sé que tu orientación es esta, entonces por eso me lo permití. Y entonces ahí como afinas desde no te estoy juzgando, validando, diciendo, sino estoy reconociendo lo que eres y el proceso que vi de ti. Eso me ayuda a mí, por lo menos en mi proceso, como a permitirme también decir las cosas que me sorprenden por la historia y no quedarme pegada a qué es lo que pasa aquí en la sesión, sino que hay algo
de la historia de la conversación y de las personas que también puede llegar a la conversación. Súper, mil gracias. Muy valioso el feedback de todos. Con lo que Gracias. traes ahí, Patricia, quiero aclarar que la sesión fue puntual. Yo no, Carolina no es mi coachee, es mi mentee y es la conozco. Entonces, te sé de ella, pero no es un proceso. Me parece importante traerlo acá. Normita, te quité la palabra, discúlpame. Gracias. Eh, Vamos con Cristian, entonces, Norma. ¿Cómo? Vamos con Cristian, ¿te parece? Sí, no sé, ¿hay Dale. alguien más que quiera intervenir? Cristian por ¿Cristian ahora. está para Ujú. intervenir? Ah, Sí, Sí, Cristian. sí, 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 sí. bien. Sí, bueno, algo que se tocó, o bien que dijiste tú, Titina, al inicio, respecto a la profundidad. Yo estoy de acuerdo que, si bien en definitiva al inicio, al menos los primeros 15 minutos, la conversación estuvo como en el primer piso de la clienta, ¿no? Estuvo como en la cabeza, sin embargo, estuvo trabajada a nivel de valores, ¿no? Si bien la emoción, como bien dijiste tú, pudo ser una oportunidad para haber profundizado y haber entrado a un mundo, a un campo mucho más amplio, estuvo trabajado a nivel de valores. Y yo creo que tu acuerdo le aportó muchísima profundidad a la conversación. O sea, eso permitió que tuviese ese cuerpo y esa sustancia en la conversación que le entregó a ella posteriormente el descubrimiento. Entonces, quería, más allá de no haber abordado las emociones, quiero destacar tu sagacidad para trabajar a nivel de valores, ¿no? Para comprender que en definitiva la conversación era de algo relevante e importante. Y quería en el fondo traer eso porque me parece como muy importante, que tiene que ver con MSC también, ¿no? Quería destacar algunas cosas que me parecen, por supuesto, son un baluarte de esta conversación, como la curiosidad permanente que tuviste durante todo el espacio, ¿no? Pero esa curiosidad de qué más hay, o qué más puede ser, o qué otra capacidad de ser distinto hay en esto que estamos hablando. Y estuviste permanentemente en esa conducta, podríamos decir, que es una manera de ser. Entonces, quiero destacar eso porque eso se dio en ti en muchas ocasiones interviniendo a través de la corporalidad, ¿no? Veo que mueves los ojos, veo que miras hacia acá, veo que, en fin, ¿no? Estuviste permanentemente interviniendo esa corporalidad como una señal de información flotante. Y eso me pareció súper, súper efectivo. Y eso permitió de alguna otra manera profundidad en algunos momentos, ¿no? Para ella. Yo también tenía esto de lo mío y lo importante. Creo que fue súper relevante eso para la conversación, ¿no? Le aportó muchísimo entre lo mío, y lo casaste en un momento clave también de la conversación para ella. Lo otro que quería poner también, que me parece súper interesante de poner en la mesa, esto de nivel de intencionalidad que tuviste durante toda la conversación, ¿no? Que si bien estoy de acuerdo contigo que hubo mucha seguridad, cultivaste seguridad en el espacio, sin embargo, tuviste ese mismo cuidado para desafiar de manera constante y permanente. O sea, en ningún momento dejaste de desafiarle la conversación, y estuviste atenta a esos cambios, a esos tonos en el volumen, en el ritmo de la conversación, para seguirla desafiando y que pudiese seguir profundizando. Y finalmente, em, también reconocer en ti esto que también me llamó mucho la atención, cuando honraste el acuerdo al minuto 19. La conversación había tomado un tono particular, y al minuto 19, quiero ser respetuosa contigo, ¿viste? Quiero ser respetuosa contigo y rescatar estos elementos de los que hablaste, ¿no? Entonces quisiera seguir explorando ahí. Y dejaste ahí tu intervención, ¿no? Como diciendo, sigo preocupada y ocupada de lo que es importante para ti, volvamos a eso que es importante para ti, ¿no? Entonces, nada, destacar básicamente el nivel de intención que tuviste en la conversación me parece súper efectivo, y es de MSC. O sea, estuviste ocupada y preocupada del fondo del asunto y no de una capa superficial. O sea, trabajaste a nivel de valores, y estoy de acuerdo que una de las competencias, podría decir, fuerte, cultivar confianza. El acuerdo me pareció muy efectivo, y cómo evocaste conciencia en todo momento, trayendo estas distinciones entre lo mío y lo importante, en esto de no es exceso o sea, no es falla, es exceso de compromiso, cuando ella también se da cuenta en minuto 17, ¿no? Entonces, reconocer tu conversación me pareció realmente efectiva. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Gracias por permitirme ver. Eh, Dale, Normita. bueno, yo no sé si ya son las 7, así que Sí. siendo ya la hora señalada,
vamos a ser respetuosos con las personas que por ahí, bueno, también se tienen que retirar. O sea que si por ahí quieren seguir un ratito más, 5 minutos más, podemos seguir. Pero si se tienen que retirar, eh, Gracias, nada. Norma. No hay ninguna otra manito alzada, sin embargo, yo he visto a Ana Mónica todo el tiempo muy animada y me gustaría saber si hay algo más que quieras compartir acá, Ana Mónica, si para ti está No, bien. es que, perdóname, claro, es que es muy inspirador, Titina, tú inspiras un montón y entonces con todo lo que están diciendo entre la mesa casi todo es igual, casi casi uno dice, uy, sí, qué delicia como retaste la manera en que lo hiciste, porque siento que es entre lo dulce y a la vez una firmeza para estar ahí en lo que quiere conseguir. Entonces creo que a mí por lo menos hubo cosas que me encantaron tuyas de cuando descubres que es mucho como su identidad y vuelves y le refuerzas al final quién vas a ser tú ahí empezando a apostarle a esto que estás descubriendo. Me pareció eso súper potente para ella como recolocarla en su momento de sus descubrimientos de elementos, ¿no? Entonces creo que estuvo muy, muy potente eso de la identidad, me gustó muchísimo sobre ese evocar conciencia en un momento ya del cierre de la conversación donde están todos los elementos reflexivos puestos en la mesa. Entonces creo que fue muy atinado eso como cierre de la sesión tuya y creo que no, yo aprendiendo cantidades tuyas, la manera en que lo cierras, lo recolocas, como tu frescura. Siento que la frescura en medio de eso también da que las cosas, inclusive las emociones, las podamos transitar como de una manera natural, porque tú le diste la oportunidad de decir, ¿quieres seguir explorando ahí o lo dejamos ahí en abrumada? Y dice, no, no, yo quiero. O sea, cuando uno ve que aquí hay un beneficio, como que entonces creo que está puesto sobre la mesa esa presencia tuya, que lo dijiste desde el principio, donde el otro puede navegar y tú solamente le ayudas a que todo se vuelva motivo de recurso para sí mismo. Nada, yo solo quiero felicitarte, Titina, y honrar mucho esta posibilidad también de estar aquí con ustedes, seguir aprendiendo. Gracias mil. Gracias, Ana Mónica. Bueno, realmente todas las intervenciones han sido muy efectivas. Les agradezco mucho las intervenciones, realmente creo que fueron muy productivas. Y después, Titina, si querés, una vez que... la grabación la tenés vos, así que a mí como se me cortó la conexión, también se me había cortado la grabación, así que no Tranquila, dispongo. yo la tengo y yo te la paso. Gracias a todos por venir, por participar, por el feedback muy valioso para mí. Verse a través del feedback de otros siempre es valioso y gracias, Norma, por estar aquí dando lo mejor de ti. Yo sé que cuando estamos estrenando computador y todo esto nos sucede, entonces tranquila. No, gracias a vos y agradecerle también a quien fue tu clienta. Sí, Este, realmente, bueno, gracias a los que se ofrecen como clientes podemos hacer estas reuniones, digamos, ¿no? Que son muy productivas y muy provechosas también, muy enriquecedoras. Siempre se termina aprendiendo, yo también termino aprendiendo siempre, así que bienvenida sea. Así que bueno, gracias, muchísimas gracias. gracias, Cristina, gracias a todos Muchas los gracias. Gracias a Saludos. todos. Chao. Gracias. chao. Gracias. Beso, Norma. Chao, chao. Pati también, hola, chao. Hola Norma, besitos, qué rico verte.